¿Cómo es posible que el equipo más legendario de la Fórmula 1 terminara en un shock total por un solo accidente? ¿Y qué revela esto sobre la relación entre Lewis Hamilton y Ferrari? El Gran Premio de los Países Bajos comenzó con un aire de esperanza para Ferrari, especialmente después de un par de fines de semana en los que el equipo había estado completamente perdido. Había una necesidad imperiosa de reencontrarse con el rendimiento, y aunque el viernes fue caótico, el sábado parecía marcar un punto de inflexión. Lewis Hamilton, quien había estado batallando para encontrar una verdadera sinergia con el SF25 desde su llegada a Maranello, logró lo que para muchos parecía improbable: clasificar en séptima posición después de 2 sesiones de prácticas en las que el auto había sido indomable. Durante las libres del viernes, Hamilton sufrió 2 trompos violentos. En ambos casos, el coche perdió el control de manera repentina, sin una pérdida de agarre progresiva que le permitiera anticiparlo. Era como si el SF25 decidiera por cuenta propia cuándo desobedecer. Esto no solo preocupó al piloto, sino que sembró dudas dentro del equipo técnico sobre la estabilidad del auto y las condiciones cambiantes. Fred Vasseur, el jefe del equipo, lo dijo sin rodeos: había sido el peor viernes en 3 años. Esta afirmación no fue una exageración. El auto no solo era impredecible en pista, los datos tampoco ofrecían respuestas claras. Ferrari estaba literalmente ciega. Pero el sábado trajo un rayo de luz. A pesar de las dudas y la falta de confianza acumulada, Hamilton consiguió poner el coche en P7. Este resultado fue recibido con alivio en el paddock rojo. Por primera vez desde su fichaje, parecía que había una base sobre la cual construir algo sólido. Más importante aún, Hamilton comenzó a sentirse mínimamente cómodo con el auto. Esto era crucial, porque hasta ese punto, el SF25 parecía tener personalidad propia, que rechazaba el estilo de manejo del británico. Esa séptima posición no era solo una cifra en la tabla, era una declaración de que aún había potencial por explotar. El domingo, sin embargo, el ambiente cambió. Desde las primeras vueltas, el Gran Premio de Holanda ya se perfilaba como una carrera en la que las decisiones estratégicas serían tan importantes como el rendimiento en pista. Empezó a llover ligeramente, el tipo de llovizna traicionera que no justifica por completo las llantas de lluvia, pero sí pone en jaque cualquier error de cálculo. Hamilton, con su vasta experiencia, lo notó de inmediato. Sabía que era el momento ideal para un undercut, una jugada táctica que podría permitirle superar a George Russell, su excompañero en Mercedes, y a otros rivales directos. Pidió la parada por radio. Fue directo y claro. Estaba listo para atacar, pero la respuesta que recibió desde el muro fue tibia, vaga: estamos en ello. Esa frase, aparentemente inofensiva, marcó el inicio del colapso estratégico. En lugar de llamarlo a boxes, Ferrari eligió darle prioridad a Charles Leclerc, ejecutando la parada con él en una decisión que, aunque aparentemente lógica por su posición en pista, ignoró por completo el momento que Hamilton había construido. La elección de dejar a Hamilton en pista mientras la lluvia aumentaba lentamente no solo fue un error desde el punto de vista táctico, fue una traición a su intuición, una negación de la experiencia del piloto. En ese momento, el vínculo entre piloto y equipo mostró su fragilidad. No hubo reacción, no hubo flexibilidad. Solo rigidez operativa y un apego a una jerarquía que ya no parecía responder al rendimiento, sino a una narrativa interna donde Leclerc seguía siendo la prioridad tácita, aunque no lo dijeran abiertamente. Todo esto creó el contexto perfecto para lo que vendría minutos después. Hamilton, aún empujando al límite para hacer funcionar una estrategia que ya había sido saboteada por omisión, encontró el desastre. Al entrar en la curva 3, pisó la línea pintada en el peralte. Bastó un instante, el agarre se evaporó. La parte trasera del coche se soltó con una violencia que dejó claro que no había margen de maniobra. No había posibilidad de corrección. El coche giró bruscamente y el impacto contra las barreras fue inevitable. Ese golpe no fue solo el final de su carrera en Zandvoort. Fue la culminación de una secuencia de errores
malas decisiones, silencios incómodos y falta de liderazgo desde el muro. Y aunque el accidente fue de Lewis, la responsabilidad fue colectiva. Ese día Ferrari no solo perdió un coche, perdió credibilidad frente a su nuevo líder y quizá perdió algo más importante, el control de su propio proyecto. El accidente de Lewis Hamilton en la curva 3 de Zandvoort, más que un mero incidente de carrera, es un espejo que refleja crudamente las grietas estructurales de un proyecto que nació con una promesa titánica, pero que, en la práctica, aún no encuentra cohesión interna. El momento exacto del accidente fue una combinación letal de factores. Un coche de comportamiento impredecible, una pista en transición por la lluvia y una gestión estratégica que rozó la negligencia. Al entrar a la curva 3, Hamilton siguió empujando como si estuviera ejecutando una estrategia que ya no existía. Su intención era clara: mantener el ritmo, ganar segundos vitales y presionar para que Ferrari reconsiderara la parada. Pero al pasar por la línea pintada, en un ángulo de peralte que exige precisión milimétrica, el SF25 lo traicionó. La trasera se soltó de forma instantánea, sin aviso ni margen de corrección. El coche trompeó y en cuestión de segundos impactó violentamente contra las barreras. Pero lo más inquietante no fue el accidente en sí, fue la reacción posterior. Hamilton no gritó, no se quejó, no hizo ningún desahogo emocional por radio. Solo hubo silencio. Un silencio que dijo más que 1000 palabras. En ese vacío comunicativo había una frustración profunda, una mezcla de impotencia, confusión y, sobre todo, traición. Era el silencio de un piloto que sabía que había hecho todo bien, que había leído la pista, anticipado las condiciones, solicitado la estrategia correcta y que, aún así, fue ignorado. Cuando Hamilton finalmente habló tras bajarse del coche, lo hizo con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento. Dijo que el coche se fue sin aviso y que no pudo hacer nada. Pero lo más significativo fue cómo encuadró el fin de semana en general. A pesar del accidente, dijo que había sido un fin de semana sólido y que sentía que había hecho progresos tanto a nivel técnico como mental. Esta frase no debe pasar desapercibida. Refleja un cambio radical en la mentalidad de Hamilton respecto al piloto frustrado que, antes del parón veraniego, se autodefinió como inútil, tras clasificar 12º en Hungría. Este cambio de tono es importante porque muestra que, pese al caos, Hamilton se siente más alineado consigo mismo. Está encontrando ritmo, entendimiento del coche y una forma de pilotar que le devuelve sensaciones que no experimentaba desde hace años. Sin embargo, esta evolución personal contrasta brutalmente con la falta de evolución institucional dentro de Ferrari. El equipo no estuvo a la altura de su momento más crítico del fin de semana. Y eso es lo verdaderamente alarmante. Fred Vasseur, en su intento por amortiguar el golpe, dijo que Hamilton había ido al ritmo de Leclerc durante todo el fin de semana y que no fue un error de confianza, sino una trampa de las condiciones meteorológicas. También insinuó que investigarían si hubo alguna anomalía técnica en el coche. Pero estas declaraciones, aunque diplomáticas, sugieren un patrón inquietante. Ferrari sigue justificando sus fallos estratégicos bajo la excusa de factores externos, evitando enfrentar las decisiones internas que realmente condicionan su rendimiento. El accidente también destapa una tensión latente entre la teoría y la práctica del proyecto Hamilton-Ferrari. En teoría, Ferrari fichó a Lewis no solo por sus 7 títulos, sino por su capacidad para liderar proyectos, aportar experiencia y transformar equipos. En la práctica, ese liderazgo ha sido minimizado por una estructura interna que continúa priorizando jerarquías preestablecidas y que parece más preocupada por proteger equilibrios políticos que por ejecutar decisiones eficientes en tiempo real. Y lo más peligroso de este patrón es que socava la confianza, no solo del piloto hacia el equipo, sino del equipo hacia sí mismo. Si un heptacampeón del mundo, con toda su experiencia y sensibilidad para leer la carrera, no es escuchado cuando lanza una alerta estratégica, ¿quién puede serlo?
¿Qué tipo de cultura operativa está arraigada en Ferrari para que una solicitud tan básica como un undercut en condiciones de llovizna ligera sea ignorada? Por lo tanto, el accidente no es un hecho aislado. Es un síntoma. El síntoma de un equipo que aún no aprende a tomar decisiones rápidas bajo presión. De un equipo que, a pesar del talento individual de sus pilotos y de la inversión en infraestructura, sigue cometiendo los mismos errores de ejecución que lo han perseguido por más de una década. El verdadero significado del accidente de Hamilton en Zandvoort no está en las barreras ni en el coche destrozado. Está en lo que se rompió por dentro. La credibilidad táctica de Ferrari, la autoridad de Hamilton como líder en pista y la narrativa de que 2025 sería el año de la redención para la escudería italiana. Todo eso quedó suspendido en el aire, justo en el momento en que el SF25 perdió agarre y se estampó contra el muro. El accidente de Lewis Hamilton en Zandvoort no solo truncó una carrera que prometía puntos valiosos, dejó una cicatriz abierta en el proyecto más ambicioso que Ferrari ha iniciado en la última década. La alianza con el piloto más laureado de la historia debía marcar un antes y un después. Pero 3 grandes premios después de su debut de rojo, la pregunta que resuena en los pasillos de Maranello y en todo el paddock es tan incómoda como inevitable. ¿Se está rompiendo el proyecto Hamilton-Ferrari? En este contexto, lo que viene es aún más importante que lo que ya pasó. Las próximas carreras no solo servirán para sumar puntos o ajustar setups, serán una prueba de fuego para la confianza interna del proyecto. Fred Vasseur debe mostrar que sabe reaccionar. El equipo técnico debe abandonar la rigidez operativa que los llevó al error en Holanda. Y sobre todo, deben reconfigurar las dinámicas internas de poder para que Hamilton se sienta verdaderamente respaldado. Porque si algo ha demostrado la historia reciente de Ferrari, es que no basta con tener talento en el cockpit. Si la organización no está estructurada para ejecutar bajo presión, si no hay confianza bidireccional, si las decisiones se toman por diplomacia interna en lugar de por lógica deportiva, entonces cualquier proyecto está destinado a tambalear, por muy prometedor que parezca. El futuro del proyecto Hamilton-Ferrari pende de un hilo. La ilusión sigue viva, pero la paciencia tiene límites. Y cada decisión que se tome a partir de ahora, cada parada en boxes, cada estrategia bajo lluvia, cada mensaje de radio, será otro ladrillo en la construcción de una relación duradera, o en su ruina definitiva. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Ferrari todavía puede enmendar el rumbo antes de que sea demasiado tarde? ¿O estamos viendo, en tiempo real, el inicio del fin de un experimento que parecía prometedor pero que ya da señales de fractura interna? Déjame tu opinión en los comentarios.